Muchas gracias. Yo sí quisiera que las cosas fueran así, pero no son. Conozco, por ejemplo, en algunos tribunales donde los hijos o familiares de magistrados, por ejemplo, si hablamos de la cuestión laboral, son nombrados en las grandes empresas. Entonces nunca se produce, y he tenido realmente algo que anotar, incluso en el propio Congreso, porque difícilmente sale un pleito ganado en lo laboral en cualquiera de los tribunales departamentales. Y es por eso, porque todos tienen unos compromisos con las empresas de acuerdo. Por supuesto que hay magistrados extraordinarios. Por ejemplo, la doctora Lucy Janet. Yo creo que ella es una persona a la que no se le pueden delegar nada, y como ella, a varios. Pero también hay otros que se prestan para determinadas cosas. La doctora Marta Lucía se refería al Parlamento y yo me quiero referir a la rama. Esto es dificilísimo de interpretar. ¿Por qué hubo un cartel de la toga? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así que los máximos, los mejores juristas que todos nos imaginamos llegan a las altas cortes se prestaron para una cosa de esta? Y esto no se puede borrar de la historia política colombiana ni en la historia de la justicia. Eso es supremamente complicado. Pero hay otras cosas, por ejemplo, si hablamos de la corte actual. A ver, creo que uno de los periodistas en un derecho de petición que ha pedido por algún conducto reveló que el presidente de la corte, el doctor Chaverra, tiene un hermano y una cuñada. El hermano se llama Tello Chaverra y su cuñada se llama Enalba Padilla, quienes trabajan en la Fiscalía General de la Nación, nombrados por el fiscal, eso no sé. Pero eso representa algo que por lo menos es pues colocado en la duda qué es lo que estamos haciendo ahí. Porque yo sí creo que ha habido periodos, dificultades, y ha habido fiscales que son nombrados por un periodo corto, etc. Pero yo me pongo a pensar, 6 meses para analizar las hojas de vida de 3 magistradas, ¿será porque son mujeres? ¿Será porque es la primera vez que se presenta una terna de 3 mujeres? Yo sí creo que además esas 3 mujeres no tienen reparos en su vida jurídica, en su vida personal. Distinto que algunos se hayan tenido, que el marido de una hizo unos twitters, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que ahí vamos a tener que mirar también qué pasa. A mí no me gusta, por ejemplo, la figura de la rotación de una corte a la otra. Yo creo que deberíamos sacar una ley que impida eso. Es decir, que yo te nombro, tú me nombras, nosotros nos nombramos y los ciudadanos pagan. Porque yo sí creo que efectivamente todos nos merecemos respeto. Las cortes merecen el respeto de todo el mundo, pero también las cortes deben respetar a los ciudadanos. Y deben respetar, ¿cómo? A mí me parece, por ejemplo, que cumpliendo los términos y la Constitución, porque también los ciudadanos nos sentimos que nos están afectando, pues una elección en la que se toman el tiempo que quieren, con el mensaje que quieren, y yo sí creo que eso tiene límites. Todo tiene un límite. Y ese límite de 6 meses para mirar 3 hojas de vida, a mí me parece que es supremamente largo. Pueden mirarle a las 3 mujeres por aquí y por allá, pero efectivamente ellos han podido decidir ya. Y entonces hay cosas que no encontramos ni justas ni legítimas. Y no es legítimo que estemos nombrándonos de lado a lado, y yo creo que eso hace parte también de una democratización de las posibilidades de llegar personas que también han trabajado en la rama. Todas las 3 mujeres han trabajado en la rama judicial, todas. Siempre se dice que a lo mejor es un abogado quien debe ocupar ese cargo. Yo en eso también me identifico con el doctor Alberto, de que puede ser algún ciudadano que no exactamente sea un abogado, porque me parece que va contra un criterio de la Constitución que es el derecho a la igualdad. Por ejemplo, yo no creo también que para ser del Consejo Nacional Electoral todos tienen que ser abogados, ¿pero por qué? ¿Por qué los del MOE, la MOE Alejandra Barrios, por ejemplo, que es una mujer que maneja todo el criterio de las elecciones, no puede ser nunca el Consejo Nacional Electoral porque tiene que ser abogada? A mí no me parece, y yo creo que en eso hay equivocaciones,
porque se discrimina y además se pone un tope que a mí me parece que va contra uno de nuestros principios fundamentales de la Carta, es el derecho a la igualdad. Todos nacemos iguales ante la ley. Y entonces ahí se sacan a las personas que no son abogados. A mí eso me parece que no es correcto. Y no es correcto tampoco, hay un cruce de circunstancias, múltiples variables, que se ejercen a través de las presiones. Sí, presiones en el Congreso, claro que hay presiones en el Congreso, y hay presiones en la rama, y hay presiones en las altas cortes. Y yo creo que todas estas cosas las vamos a tener que ver de la manera más tranquila, como lo estamos haciendo aquí, tranquilas. Nadie se altera, todo el mundo dice las cosas como son, podemos intercambiar opiniones, podemos decirnos algunas cosas, y yo sí creo que también los ciudadanos esperamos que nos respeten, por ejemplo, los plazos. Es que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo es que se cumpla con los plazos fijados y se cumpla con elegir la persona que debe elegirse en el tiempo. ¿Por qué no? ¿Cómo así? Que nosotros podemos gastarnos el tiempo que queramos porque somos de una alta corte. No, yo creo que también los ciudadanos merecemos respeto, cualquier ciudadano. Cualquiera, ¿por qué? Porque nosotros todos los que estamos en la función pública, de alguna manera que estemos en la rama legislativa o en ejecutiva o en la judicial, nos pagan los ciudadanos. Es la contribución de cada uno de los ciudadanos, a los cuales también, no solamente por la contribución, sino porque la Constitución rige para todos. Y los que tienen que dar ejemplo de estar cumpliendo con los plazos constitucionales son las altas cortes. A mí me parece que ahí, por ejemplo, se está fallando. Yo no comparto de que, mejor dicho, si necesitan 5 años, 3 años o todo el periodo, que necesitamos un fiscal distinto o una fiscal en este caso, pues simplemente se lo tomen. No, yo creo que hay que mirar también los 23 pues magistrados que están ahí. Creo que ya alguien me contó, pero no lo tengo seguro, no lo encontré en la prensa, que como que habían dicho sí, hay algunos que nos tenemos que declarar impedidos. Eso lo han debido hacer desde el principio. ¿Por qué? Porque cada cual sabe los intereses que hay y hasta que no se descubre y hasta que no lo saque un periodista, no se puede declarar impedido, ¿no? Yo creo que se ha debido declarar impedido desde el principio. Así es de que, en ese sentido, yo sí pienso que de todas maneras la rama judicial, pues claro, esto de la independencia de los poderes que ya hablamos, pero de todas maneras tenemos una obligación de cumplirle a los ciudadanos. Por ejemplo, es fastidioso hablar en plano personal. Yo hice una campaña con este eslogan, escuchar y actuar. Yo escucho a los ciudadanos sus problemas y también actúo para ayudarles a solucionar. ¿Por qué? Porque si un municipio no tiene acueducto, pues hay que mirar efectivamente qué se puede hacer. Yo soy de una comisión económica. Entonces hay que mirar cómo las quejas de los ciudadanos también no se quedan en quejas. No se queda en que yo hablo con una persona y no pasa absolutamente nada, como nos pasa en este país. Entonces yo sí creo evidentemente que entre todos podemos formar y podemos hacer una cuestión completamente distinta. Y otra aclaración de último. Yo no soy del M19, nunca fui. Siempre fui de la Unión Patriótica, estuve desde su fundación. El exilio me costó 17 años, 6 meses, 4 días por la intolerancia política. Muchos de mis compañeros militantes fueron asesinados a nombre de una democracia. Dicen que había una democracia, pero también mataron 6.402, creo no equivocarme, muchachos que necesitaban un puesto y los mataron como lo que llaman falsos positivos, que fueron ejecuciones sumarias de ciudadanos por parte de algunos sectores de la institución, sobre todo las fuerzas militares y los cuerpos secretos. Y estas son cosas que no se pueden borrar de la historia política de Colombia, hacen parte de la historia. El hecho de que tengamos 9 millones más de ciudadanos desplazados. Yo creo que son grandes problemas del país, porque todo parece indicar que de aquí para atrás todo fue un paraíso terrenal.
y yo creo que no fue ningún paraíso terrenal. Fue toda una circunstancia muy dolorosa la que vivimos sectores que no pertenecíamos al establecimiento. Y también yo creo que eso tiene que ser respetado. La corrupción se tomó todos los estratos de la sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Reficar? ¿Dónde está Odebrecht? ¿Dónde está la Ruta del Sol? ¿Dónde está el ingreso seguro? Es decir, aquí han pasado tantas cosas que vamos a tener algún día que hacer una reflexión profunda sobre todo esto. ¿Paraíso terrenal? ¿Anterior al gobierno de Petro? No, es que aquí vamos a tener que mirar lo de las zonas francas que enriquecieron a los hijos de un expresidente, los jefes de seguridad de los presidentes que estaban detenidos por narcotráfico, etcétera, la yidis política, las cruzadas, las chuzadas, los asesinatos, que además entregaban listas, la gente del DAS. Hay una serie de cosas muy complicadas que sucedieron en este país y que no las podemos borrar. Y yo creo que en eso todos los poderes tenemos que actuar. Y estamos actuando. Entonces, también ese factor frente a sus electores, por Dios, yo creo que también hay que revisar las incidencias que tiene en este momento la no elección de la fiscal general, que seguramente va a ser una mujer. Nunca protestaron porque habían 3 hombres. No, eso no pasó en este país. Ahora que están 3 mujeres ligadas a la rama, etcétera, etcétera, entonces ahí sí vamos a mirar cómo en el tiempo que nos corresponde, ¿qué? Si esos son etapas que están definidas por la ley, y es lo que estamos pidiendo, que se respete la ley, que se respete la Constitución.